Mi esposo se llevó todos los ahorros para la universidad de nuestra hija y desapareció con su amante. Estaba devastada, hasta que nuestra hija de 12 años sonrió y dijo, «Mamá, no te preocupes. Yo me encargué». Días después, él llamó gritando al descubrirlo. Mark estaba metiendo ropa en una maleta cuando entré a nuestro cuarto. Sin explicaciones, sin mirarme a los ojos, solo empacando frenéticamente como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Lo que debería haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. 22 años de matrimonio, y así terminaba, él arrojando camisas a la maleta mientras yo me quedaba en pijama, completamente en shock. «Mark, detente». Le agarré del brazo, pero me quitó como si fuera una extraña. «Háblame. ¿Qué está pasando?». Finalmente me miró, y lo que vi me aterrorizó. Nada. Ninguna culpa, tristeza ni arrepentimiento, solo determinación fría. «Hoy me voy de aquí, Sara». La habitación giraba a mi alrededor. Esto no podía ser real. Ayer discutimos las solicitudes de la Universidad de Emma durante la cena. Ayer me dio un beso en la frente y dijo buenas noches. Ayer yo era su esposa, no lo que estaba empezando a hacer en este momento. ¿Hay alguien más?, la pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Mark se detuvo, con una camisa a medio meter en la maleta. Por un segundo pensé ver un destello en su rostro. Luego desapareció. No se trata de otra persona. Se trata de que necesito volver a respirar. Pero conocía las señales, la manera en que no me miraba, el teléfono siempre boca abajo durante meses, las reuniones que se alargaban cada vez más. Había ignorado estas sospechas tanto tiempo que se habían vuelto ruido de fondo, hasta que ahora gritaban. «¿A dónde te vas?», mi voz sonaba pequeña, patética. «Ya lo resolveré», dijo, cerrando la maleta con firmeza. «Necesito que transfieras mi mitad de los ahorros a mi cuenta personal». Ahí fue cuando entró el verdadero pánico. El dinero, el fondo universitario de Emma, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Corrí escaleras abajo, con los pies descalzos golpeando la madera. Emma levantó la vista de su cereal, la preocupación marcada en su rostro de 12 años. «Mamá, ¿qué pasa?». «Nada, cariño. Papá solo se va de viaje». La mentira tenía un sabor amargo. Tomé mi laptop y, con los dedos temblorosos, entré a nuestra cuenta bancaria. La página cargó y me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Nuestra cuenta corriente mostraba 247 pesos con 83 centavos. Nuestra cuenta de ahorros, 0. El fondo universitario de Emma, el que habíamos alimentado por 12 años, el que debería tener 75,000 pesos, mostraba 0. «No», susurré. «No, no, no». Refresqué la página una y otra vez. Los números no cambiaban. Revisé el historial de transacciones. Hace 3 días, mientras yo estaba en mi reunión del club de lectura, Mark había transferido todo. Todo. No solo su mitad, no solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Emma. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Llamé al banco, rezando porque fuera algún tipo de error. La representante de servicio al cliente confirmó lo que ya sabía, pero no podía aceptar. Mark tenía acceso total a todas las cuentas. Las transferencias eran legítimas. «Mamá», la voz de Emma sonaba lejana. «Me estás asustando». La miré. De verdad la miré. Seguía con su uniforme escolar, su cabello oscuro recogido en una coleta, la mochila lista junto a la puerta. No tenía idea de que su padre acababa de robarle el futuro y se estaba yendo. El sonido de pasos en la escalera nos hizo voltear a ambas. Mark apareció, arrastrando su maleta detrás de él. Pasó junto a nosotras como si fuéramos muebles, directo hacia la puerta principal. «Eso es todo», encontré mi voz, más fuerte de lo que esperaba. 22 años y simplemente te vas. Se detuvo con la mano en la manija. «Te dejé un mensaje explicándolo todo». «No quiero un mensaje. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la estás abandonando».
Emma se levantó lentamente de la mesa del desayuno. No lloró, no corrió hacia él, no le suplicó que se quedara. Solo lo observó con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los de él. Mark la miró quizá 3 segundos. Lo entenderás cuando seas mayor, le dijo. Luego me miró a mí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso que, de alguna manera, sonó más fuerte que si la hubiera azotado. Emma y yo quedamos en el súbito silencio de nuestra cocina. La cafetera burbujeaba. El refrigerador zumbaba. Afuera, un auto arrancó y se alejó. ¿Va a volver?, preguntó Emma. Quise mentir para protegerla, decirle que papá solo necesitaba tiempo. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de que ya sabía la respuesta. No lo creo, bebé. Ella asintió, procesando la información con la misma calma con la que siempre resolvía todo en su vida. ¿Se llevó nuestro dinero?, la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo supo preguntar eso? También mi fondo universitario, dije con cuidado. No podía hablar. Solo asentí. Emma tomó su tazón de cereal y lo llevó al fregadero. Lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el gabinete. Luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro joven. Mamá, no te preocupes. Yo me encargué. Las palabras fueron tan inesperadas, tan calmadas, que casi me río. ¿Encargarte de qué? Tenía 12 años. ¿Qué podría haberse encargado ella? Pero algo en su tono me hizo detenerme. No había bravura infantil, ni consuelo vacío, solo confianza tranquila, como si supiera algo que yo no. ¿Qué quieres decir, corazón? Emma tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta. Si no me voy ahora, voy a perder el camión. Hablamos después de la escuela, ¿sí? Y se fue, dejándome sola en una casa que de repente parecía enorme y vacía, con preguntas que no podía responder y un futuro que no podía ver. La casa se sentía diferente esa primera semana sin Mark. No solo vacía, sino de alguna manera vigilante. Me encontraba llorando en momentos aleatorios, doblando su ropa abandonada, viendo su taza de café todavía en el lavaplatos, escuchando el despertador de Emma a través de las paredes cada mañana. Pero Emma, ella se movía por nuestro mundo destrozado como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, a las 7:15, aparecía en la cocina completamente vestida, mochila organizada, lonche listo. Me besaba en la mejilla y decía: «Que tengas un buen día, mamá», con el mismo tono alegre que usaba cuando todavía éramos una familia completa. Era inquietante. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté una mañana, tomando suavemente su muñeca mientras se dirigía a la puerta. Me miró con esos ojos oscuros y serios. «Estoy bien, mamá». ¿Y tú? No estaba bien. Me estaba desmoronando pedazo por pedazo, pero no podía decírselo. Solo quería saber cómo estás. Lo se apretó mi mano. Pero en serio, estoy bien. Esa tarde decidí llamar a mi hermana Janet para pedirle consejo. Mientras marcaba, podía escuchar a Emma arriba en su cuarto. El sonido bajaba por las tablas del piso, clics rápidos como si estuviera tecleando frenéticamente. Supuse que hablaba con sus amigas sobre la situación, quizá procesando sus sentimientos en línea, como hacen ahora los niños. «Sara, ¿cómo estás aguantando?», la voz de Janet sonaba cálida y preocupada. No se admití, dejándome caer en el sofá. Emma está siendo muy fuerte, pero me preocupa que se esté guardando todo. No ha llorado ni una sola vez. Algunos niños procesan las cosas diferente. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Tú lloraste por semanas, pero yo me enojé y rompí el jarrón favorito de mamá. El tecleo arriba se detuvo de repente, luego continuó con más intensidad. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Janet. Emma está en su computadora. Probablemente tarea o juegos. Pero incluso mientras lo decía, algo me inquietaba. El ritmo era demasiado constante, demasiado intencional para ser un juego. Después de colgar con Janet, preparé la cena favorita de Emma, sándwich de queso a la plancha con sopa de tomate. Toqué su puerta alrededor de las 6:30. «Pásame», respondió. Abrí la puerta,
llevando la bandeja con su cena. Emma estaba sentada en su escritorio, la pantalla de la laptop girada para que no la viera. La cerró rápido cuando entré. Te traje algo de comer, cariño. Gracias, mamá dijo, tomando la bandeja sin mirarme a los ojos. Puedes ponerla en mi buró. Mientras colocaba la bandeja, eché un vistazo a su escritorio. Papeles esparcidos, su agenda escolar, algunos libros de texto. Nada fuera de lo común, pero había algo deliberado en cómo había acomodado todo, como si lo hubiera dispuesto especialmente para mi visita. ¿En qué estabas trabajando?, pregunté casualmente. Informe de historia sobre la Revolución Industrial. Abrió su laptop de nuevo, pero alcancé a ver la pantalla antes de que minimizara lo que estuviera viendo. Parecía un programa de correo electrónico, no un documento escolar. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Gracias por la cena. Fui despedida, educada pero firmemente. Le di un beso en la cabeza y salí, pero la sensación de inquietud permaneció. Durante los siguientes días, el patrón continuó. Emma mantenía su rutina perfecta mientras yo me hundía más en la confusión y el duelo. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, revisando obsesivamente nuestras cuentas bancarias, llamando al número de Mark solo para escuchar su buzón de voz. Mientras tanto, Emma emergía cada mañana descansada y serena. El tecleo continuaba cada noche. A veces hasta casi la medianoche. El viernes por la tarde, mientras guardaba la ropa limpia de Emma, lo vi. Una sola hoja de papel en su escritorio, parcialmente oculta bajo su libro de ciencias. No debía mirar, pero algo en el formato me llamó la atención. Era un hilo de correos electrónicos impreso. Los nombres en la parte superior me congelaron la sangre. Mark y Rebecca. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel. Los mensajes eran de hace 3 semanas, antes de que Mark se fuera. Hablaban de horarios para reunirse, reservaciones de hotel y algo sobre encargarse de Sara cuando llegara el momento. Me dejé caer pesadamente sobre la cama de Emma, mirando la evidencia en mis manos. Mi hija de 12 años había conseguido de alguna manera acceder a los correos privados de su padre. ¿Cómo era siquiera posible? Mamá, la voz de Emma desde la puerta me hizo saltar. Estaba ahí, con su plato de cena vacío en la mano, mirándome con esos ojos tranquilos y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza de haber sido descubierta, solo observando con calma. Emma, ¿de dónde salió esto? Dejó el plato y cerró la puerta de su cuarto. Papá no es muy bueno con las contraseñas. Empecé a hablar y luego me detuve. ¿Desde cuándo sabes de Rebecca? 6 semanas. ¿Y del dinero? Me di cuenta el día antes de que él se fuera. 6 semanas. Mientras yo vivía felizmente ignorante, mi hija cargaba con ese conocimiento. Me sentí enferma. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma se sentó a mi lado en la cama, de repente más como la niña de 12 años que era. Quería estar segura y también decidir qué hacer. Cariño, esto no es tu responsabilidad. Si lo es, su voz era firme. Se robó mi fondo universitario. Nos mintió a las 2. Alguien tenía que hacer algo. Miré su cuarto con otros ojos. Todo parecía diferente ahora, su escritorio organizado, su rutina meticulosa, su calma poco natural. ¿Qué más sabes? Emma se levantó y sacó un cuaderno espiral de debajo del colchón. Me lo entregó sin dudar. Las páginas estaban llenas de notas a mano, capturas de pantalla impresas, diagramas que no entendía y listas de números que podían ser teléfonos o información de cuentas. Emma, ¿qué es toda esta investigación? Se sentó a mi lado de nuevo. Papá cree que es listo, pero es descuidado. Usa la misma contraseña para todo. No borra el historial del navegador. Ni siquiera cierra sesión en sus cuentas cuando termina. Pasé página tras página de documentación meticulosa, registros financieros, capturas de mensajes, lo que parecían itinerarios de viaje. Mi hija había estado vigilando a su propio padre. Busqué las palabras. Esto es increíble y aterrador. Aprendí la mayor parte de tutoriales en YouTube. La seguridad informática es muy interesante cuando entiendes lo básico. Emma,
Este tipo de cosas, hackear cuentas de alguien, no es legal. Me miró con una expresión demasiado madura para su edad. Tampoco lo es robar 75,000 pesos del fondo universitario de tu hija. La manera tan natural en que lo dijo me puso la piel de gallina. Esta ya no era mi niña. Era alguien que nunca había conocido. Alguien calculador, concentrado y completamente sin miedo. ¿Qué planeas hacer con toda esta información? Emma volvió a tomar el cuaderno y lo cerró con cuidado. Todavía estoy trabajando en esa parte. Pero no te preocupes, mamá. Yo me encargo. Ahí estaba de nuevo la frase. Las mismas palabras que dijo esa mañana cuando su padre salió de nuestras vidas. Pero ahora tenían un peso que me hizo darme cuenta de que tal vez no conocía a mi propia hija en absoluto. Muéstrame todo, dije, con la voz apenas firme. Emma dudó por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Mamá, algunas cosas son bastante feas. Muéstrame. Abrió su laptop y sacó una carpeta llamada Proyecto de Feria de Ciencias. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como registros financieros, registros de comunicación y evidencia de robo de identidad. Mi estómago se contrajo. Todo comenzó con el segundo teléfono de papá, dijo Emma, haciendo clic en una carpeta. Él pensó que lo había escondido en su closet, pero lo vi revisándolo una noche cuando creyó que estaba dormida. La pantalla se llenó de fotografías que Emma había tomado a través de la puerta del cuarto de Mark. Borroso, pero lo suficientemente claro para verlo enviando mensajes en un dispositivo que yo nunca había visto. Esperé hasta que un día lo dejó cargando en su oficina. Solo tenía unos 10 minutos, pero entré a sus mensajes. Los dedos de Emma se movían por el teclado con práctica y precisión. Así fue como encontré a Rebecca. Se abrió una nueva ventana llena de captura tras captura de conversaciones de texto. Las palabras de mi esposo a otra mujer, hablando de mí como si fuera un obstáculo que había que eliminar. Planeando su futuro juntos, discutiendo cómo manejar la situación de Sara sin perder demasiado dinero en un divorcio. Me sentí a punto de vomitar, pero empeoró. Mamá Emma hizo clic en otra carpeta. Rebecca Sterling trabaja en la firma contable de papá. Maneja inversiones de clientes y cuentas fiduciarias. ¿Descubriste dónde trabaja? Descubrí todo sobre ella. Dirección, familia, historial laboral, puntaje de crédito, incluso su contraseña de Netflix. La voz de Emma era fría y objetiva, como si hablara de una tarea escolar. Ha estado robando dinero de sus clientes por 2 años. La evidencia era abrumadora. Registros de transferencias bancarias mostrando dinero moviéndose de cuentas de clientes a cuentas personales, facturas falsas por servicios nunca prestados. Estados de inversión que no coincidían con los saldos reales. Emma había logrado acceder de alguna manera a la computadora de trabajo de Rebecca y documentar todo. Emma, esto es, ¿cómo siquiera entraste a sus sistemas? Rebecca usa la misma contraseña para todo, Sterling 2011. Es su apellido y el año en que se graduó de la universidad. Esa información la encontré en su perfil de LinkedIn. Emma se encogió de hombros como si fuera obvio. La gente es muy predecible con sus contraseñas. La miré, a esta extraña sentada a mi lado. ¿Pero cómo aprendiste a hacer todo esto? YouTube, principalmente, y algunos foros de programación. Hay mucha información si sabes cómo buscarla. Hizo clic en otra carpeta y mi mundo se volvió a inclinar. Estados de cuenta con mi nombre, pero de cuentas que yo nunca abrí. Solicitudes de crédito registradas con el número de seguro social de Emma. Documentos de préstamos firmados con firmas falsificadas. Mamá, papá no solo se llevó nuestro dinero. Ha estado usando nuestras identidades para sacar préstamos. Los 75,000 pesos de mi fondo universitario. Eso solo fue el pago inicial de un préstamo de 200,000 pesos que pidió a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió como un susurro. Él y Rebecca están comprando una casa juntos en Florida. Usaron mi historial crediticio y tu información laboral para asegurar la hipoteca. La mandíbula de Emma se tensó. Iban a desaparecer y dejarnos con la deuda. La habitación giraba a mi alrededor. Robo de identidad. Fraude. Mi esposo no solo nos había abandonado,
Había destruido sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir una nueva vida con su amante. Pero hay algo más, continuó Emma, y escuché algo nuevo en su voz, algo frío y satisfecho. Los atrapé antes de que completaran la compra. Abrió otra carpeta llamada Contramedidas. Dentro había docenas de documentos con apariencia oficial, reportes de fraude enviados a agencias de crédito, quejas presentadas ante autoridades bancarias, avisos anónimos enviados al empleador de Rebecca. He estado trabajando en esto por 3 semanas, explicó Emma. Primero documenté todo, luego empecé a desmantelar sus planes pieza por pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno, Rebecca fue suspendida del trabajo ayer. Su jefe recibió un correo anónimo con toda la evidencia de su malversación. Sus clientes están retirando sus cuentas. La Junta Estatal inició una investigación. Se me abrió la boca. ¿Tú hiciste eso? Robó dinero a personas mayores que ahorraban para su retiro. Mamá, se lo merecía, su voz era firme, justa. Y eso apenas es el principio, dijo, mostrándome más archivos. Las agencias de crédito habían congelado las cuentas fraudulentas abiertas a nuestro nombre. La solicitud de hipoteca para la casa en Florida había sido marcada y denegada. El arrendador de Rebecca recibió un aviso sobre actividad ilegal en su departamento y comenzó el proceso de desalojo. Pero lo mejor, dijo Emma, haciendo clic en una última carpeta, es lo que envié a su padre. Su padre, el Dr. Robert Sterling. Es un cirujano prominente, muy preocupado por la reputación de su familia. Recibió una carta detallada sobre las actividades criminales de su hija junto con copias de toda la evidencia. Me sentí mareada. Emma, ¿qué has hecho? Nos protegí, dijo, cerrando la laptop y mirándome directamente. Papá pensó que podía robarnos y salirse limpio. Pensó que estaríamos demasiado rotas y tontas para reaccionar. Se equivocó. Pero cariño, este tipo de cosas, ir tras personas así, es peligroso. Más peligroso que dejar que destruyan nuestras vidas. Emma se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el cielo oscurecido. Mamá, no solo se llevaron nuestro dinero. Se llevaron mi futuro. Se llevaron tu seguridad. Se llevaron todo por lo que trabajamos y se lo dieron a ellos mismos. Observé a mi hija de 12 años, su pequeña silueta recortada contra la ventana, y me di cuenta de que tenía razón. Mientras yo lloraba y llamaba al buzón de voz de Mark rogándole que regresara, Emma había estado luchando por nosotras. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Emma se volvió hacia mí y, a la luz tenue de su cuarto, parecía mayor que sus años. Ahora esperamos. El mundo de Rebecca se está cayendo a pedazos, y ella ni siquiera sabe por qué todavía. Cuando papá se dé cuenta, entrará en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo esto? Porque yo ya no soy la que tiene que tener miedo, dijo simplemente. Ellos sí lo son. Esa noche, me quedé despierta pensando en la niña que dormía al final del pasillo. Nos había salvado, pero ¿a qué costo? ¿En qué tipo de persona se había convertido mi hija en el proceso? Y lo más aterrador, ¿de qué más sería capaz? Alrededor de la medianoche, lo escuché de nuevo. El suave tecleo de las teclas, constante y decidido. Emma seguía trabajando, planeando, protegiéndonos de formas que yo no podía comprender del todo. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, sentí miedo. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de un martes por la tarde. Estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo cuando el nombre de Mark apareció en la pantalla. Mis manos todavía estaban enjabonadas mientras buscaba el teléfono, el corazón acelerado por razones que no podía explicar. Hola, mi voz salió más pequeña de lo que quería. Sara, la voz de Mark sonaba diferente, tensa, casi desesperada. Tenemos que hablar. Está pasando algo muy extraño. Secándome las manos con un trapo, miré hacia la sala donde supuestamente Emma hacía tarea. ¿Qué tipo de extraño? Mi banco me llamó esta mañana. Todas mis cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa. Han congelado todo pendiente de una revisión federal. Sus palabras salían rápidas y angustiadas. Rebecca. Sara.
Rebecca perdió su trabajo ayer. Seguridad la sacó del edificio. Emma apareció en la puerta de la cocina, todavía con su uniforme escolar. Caminó tranquilamente al mostrador y se sirvió un vaso de agua, pero noté que escuchaba atentamente. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo, le dije a Mark. Es demasiada coincidencia. Primero Rebecca es despedida por un supuesto fraude, y ahora mis finanzas están bajo investigación. Alguien nos está apuntando, Sara. Alguien con habilidades técnicas serias. Emma dejó el vaso y se dirigió a la mesa de la cocina, abriendo su laptop con destreza. Tecleó algo rápidamente y vi su pantalla llenarse de múltiples ventanas y flujos de datos. ¿Quién haría algo así?, pregunté, aunque mi estómago ya estaba lleno de sospecha. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Rebecca piensa que podría ser alguien de su oficina. Quizá un compañero de trabajo, dijo, o Mark dejó de hablar de repente. ¿Qué fue ese sonido?, miré a Emma. Había hecho clic en algo y un suave timbre se escuchó a través de la conexión del teléfono. ¿Qué sonido?, pregunté. Un pitido, como si alguien acabara de acceder a mi correo. La voz de Mark se volvió puro pánico. Sara, alguien está en mi computadora ahora mismo. Puedo ver mi correo abriéndose y cerrándose en tiempo real. Alguien está leyendo mis mensajes mientras hablamos. Los dedos de Emma se movían por el teclado con la precisión fluida de un pianista. Su pantalla mostraba interfaces de correo, documentos financieros y datos en tiempo real. Estaba dentro de su sistema, observando todo lo que hacía y leyendo todo lo que accedía. Mark, quizá deberías colgar y llamar a tu banco. No, espera. Necesito preguntarte algo directamente. Su voz sonó sospechosa. Sara, ¿contrataste a alguien? ¿Un investigador privado o experto en computación? Porque si lo hiciste, debes cancelarlo ya. Lo que están haciendo es ilegal. Emma levantó la mirada de la laptop y me vio. Negó con la cabeza ligeramente y volvió a su pantalla. No contraté a nadie, dije con sinceridad. ¿Entonces quién? La voz de Mark se cortó, reemplazada por los frenéticos sonidos de tecleo de su lado. Alguien acaba de enviar un correo desde mi cuenta a mi jefe. Sara, me están suplantando ahora mismo. ¿Qué decía el correo? No puedo. No sé. Todo está pasando demasiado rápido. Su respiración se volvió audible a través del teléfono. Ahora están en mis cuentas de redes sociales. Están publicando cosas, documentos financieros, mensajes privados entre Rebecca y yo. Emma minimizó una ventana y abrió otra. Alcancé a ver lo que parecían perfiles de redes sociales y documentos subidos antes de que ella girara la pantalla para alejarla de mí. Mark, necesitas contactar a la policía si alguien está hackeando tus cuentas. ¿Crees que no lo he intentado?, dijo, con voz cada vez más desesperada. La policía dijo que si la información que se publica es verdadera, entonces no es acoso, es denuncia. Pero ¿cómo alguien podría tener acceso a documentos financieros reales a menos que... Se detuvo. A menos que estuvieran dentro de mis cuentas reales. La realización lo golpeó. Alguien no estaba publicando información falsa sobre él. Alguien estaba mostrando evidencia real de sus crímenes. Sara, necesito que entiendas algo, continuó. El dinero que tomé, planeaba devolverlo. Rebecca y yo íbamos a hacer que funcionara y luego reemplazaría todo en silencio. Nadie se suponía que saliera lastimado, pero si lo tomaste temporalmente, como un préstamo. Rebecca tenía esta oportunidad de inversión que garantizaba duplicar nuestro dinero en 6 meses. Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. Íbamos a sorprenderte a ti y a Emma con aún más dinero del que había originalmente. Emma levantó la vista de su laptop y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era enojo, ni dolor, sino cálculo frío. Escuchaba a su padre inventar mentiras sobre robarle a su propia familia, y estaba tomando notas. Mark, los préstamos no funcionan así. No puedes tomar el dinero de alguien sin su permiso y llamarlo préstamo. No entiendes la presión bajo la que estaba. El padre de Rebecca le estaba amenazando con cortar su apoyo económico si no demostraba que podía mantenerse sola.
Necesitaba ese dinero para comprar la casa y mostrarle que estaba seria sobre construir un futuro. Entonces, robaste el fondo universitario de nuestra hija para impresionar al padre de tu novia. No fue robar, su voz se quebró. Fue una inversión en nuestro futuro. La familia de Rebecca tiene contactos. Una vez que su padre aceptara sus decisiones, iba a ayudarme a empezar mi propia firma. Habríamos sido ricos. Sara, lo suficientemente ricos como para pagar la universidad de Emma 10 veces. Emma cerró su laptop con un clic suave y se levantó. Caminó hacia donde yo estaba y me quitó el teléfono de la mano con delicadeza. Hola, papá. Su voz estaba perfectamente tranquila. Emma, cariño, gracias a Dios. Mark parecía aliviado. Emma, alguien nos está haciendo cosas terribles a Rebecca y a mí. Nos están haciendo ver como criminales. Tienes que decirle a tu madre que nunca te robaría. Nunca. Pero sí robaste de mí. La voz de Emma seguía conversacional, como si hablara del clima. Tomaste 75,000 pesos de mi cuenta universitaria y los usaste como garantía para una solicitud de hipoteca en Florida. El silencio en el otro lado se prolongó casi 10 segundos. Emma, ¿quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Lo descubrí por mí misma. Junto con copias de los documentos de préstamos falsificados donde usaste mi número de seguro social para obtener crédito adicional. Eso es imposible. Tienes 12 años. No podrías entender. Entiendo que cometiste robo de identidad. Entiendo que Rebecca malversó dinero de sus clientes. Entiendo que ambos planean desaparecer a Florida y dejar a mamá y a mí responsables de la deuda que crearon. Emma, escúchame con mucha atención. Los adultos a veces toman decisiones financieras complicadas que los niños no pueden comprender del todo. Lo que te parece mal, podría serlo realmente. Tengo copias de todo, papá. Cada correo entre tú y Rebecca. Cada documento falsificado. Cada transacción ilegal. He estado vigilándote durante semanas. La respiración de Mark se volvió entrecortada. ¿Me has estado vigilando? Emma, ¿qué significa eso? Significa que sé del segundo teléfono que pensaste que escondiste también. Sé de las cuentas de inversión falsas que Rebecca creó para ocultar el dinero que robó. Sé de la casa que intentaste comprar usando mi identidad. La voz de Emma nunca titubeó. Y sé que cuando el dinero se acabó y Rebecca fue despedida, ella dejó de contestar tus llamadas. ¿Cómo puedes saber que Rebecca no contestaba mis llamadas? Porque estoy monitoreando todas tus comunicaciones. He estado viendo cómo se destruyen a sí mismos, pedazo por pedazo. Emma se sentó en la mesa de la cocina, aún con el teléfono en la mano, con completa compostura. Rebecca bloqueó tu número ayer después de que su padre la cortara financieramente. Ya empezó a salir con otra persona. El sonido que llegó por el teléfono era algo entre un sollozo y un grito. Emma, por favor. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. Te amo. Amo a tu madre. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tú la elegiste a ella sobre nosotras, papá. Elegiste el dinero sobre tu familia. Elegiste robar mi futuro para pagar tu nueva vida. La voz de Emma siguió firme, factual. Las acciones tienen consecuencias. Me lo enseñaste cuando saliste de nuestra casa con tu maleta. Papá, rogó Mark. Lo que hayas hecho, lo que sepas, por favor, detente. No me queda nada. Vivo en mi carro porque no paso la verificación crediticia para rentar un departamento. No puedo conseguir trabajo porque cada revisión de antecedentes muestra alertas de fraude financiero. Por favor. Emma me miró mientras decía sus últimas palabras a su padre. Me enseñaste algo importante, papá. Me enseñaste que las personas que se supone que deben protegerte, a veces no lo hacen. Así que tienes que protegerte tú misma. Y con eso, colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma dejó el teléfono sobre el mostrador y me miró con esos ojos calmados y serios. No volverá a llamar, dijo con total naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabe que lo estoy vigilando. Y sabe que cada movimiento que haga, yo lo veré venir.
Recogió su laptop y se dirigió a su habitación. Tengo tarea que terminar. Me quedé sola en la cocina, finalmente entendiendo que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente la vida de un hombre adulto y que él merecía cada segundo de ello. Me quedé allí mucho después de que Emma desapareciera en su cuarto, mirando el teléfono en mis manos. Mi hija acababa de destruir a su padre con la misma calma y precisión que la mayoría de los niños usan para hacer la tarea. El silencio se sentía pesado, casi sofocante. Parte de mí quería sentir culpa. Parte quería correr al cuarto de Emma y exigirle que deshiciera la guerra digital que había desatado. Pero una parte más grande, una parte que ni siquiera estaba segura de reconocer, sintió un orgullo feroz. Mi hija de 12 años nos había protegido cuando yo no pude protegernos. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno, luciendo exactamente como cualquier otra niña de secundaria preparándose para su día. Comió su cereal, revisó su mochila y me dio un beso en la mejilla, como si no hubiera pasado la noche anterior destruyendo sistemáticamente la vida de 2 adultos. Emma, espera, la detuve suavemente, tomándole el brazo mientras se dirigía a la puerta. ¿Estás bien? Ella inclinó la cabeza, considerando la pregunta con esa expresión seria que ya conocía tan bien. Estoy bien, mamá. ¿Por qué no lo estaría? ¿Por lo que pasó ayer con tu padre? ¿Y qué con eso? Su completa falta de respuesta emocional me desconcertó. Cariño, acabas de tener una conversación muy intensa con papá. Es normal sentirse molesta o confundida. No estoy molesta, dijo Emma, ajustándose las correas de la mochila. Estoy aliviada ahora. Él sabe que yo sé lo que hizo y sabe que hay consecuencias por robarle a su familia. ¿Pero no lo extrañas? Ni un poco. Emma se detuvo en la puerta, su mano en la perilla. Extraño al papá que yo pensé que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Solo era un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La manera tan objetiva en que analizaba sus propios sentimientos me aterrorizó. ¿Dónde estaba el enojo, el dolor, la esperanza desesperada de que tal vez papá pediría disculpas y volvería a casa? Emma, creo que sería bueno que hablaras con alguien, un consejero que pueda ayudarte a procesar estas emociones tan grandes. No estoy teniendo emociones grandes, mamá. Estoy teniendo emociones apropiadas. Abrió la puerta. Pero si te hace sentir mejor, no me importa hablar con alguien. Después de que Emma se fue a la escuela, llamé al consultorio de nuestra pediatra. La doctora Martínez recomendó a una psicóloga infantil llamada doctora Patricia Reeves, especializada en trauma familiar y niños superdotados. Explicó que los niños superdotados a menudo procesan situaciones difíciles de manera diferente a sus pares. Pueden intelectualizar las emociones en lugar de sentirlas de la manera tradicional. La doctora Reeves podía ver a Emma la semana siguiente, pero mientras tanto, me encontré estudiando a mi hija como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Mantenía su rutina normal, escuela, tarea, ayudar con la cena, pero había cambios sutiles que antes no había notado. Se había hecho cargo por completo de nuestras finanzas, creando hojas de cálculo detalladas que seguían nuestro ingreso reducido y proyectaban los gastos del próximo año. Investigó servicios de ayuda legal y compiló una carpeta sobre procesos de divorcio y recuperación de bienes. Mamá, necesitas iniciar el divorcio de inmediato, me dijo una noche mientras yo pagaba las cuentas en la mesa de la cocina. Cada día que esperas le da a papá más tiempo para ocultar bienes o generar deudas adicionales a tu nombre. Emma, esos son problemas de adultos. No necesitas preocuparte por ellos. Alguien tiene que encargarse. Se sentó frente a mí. Estás deprimida, lo cual es comprensible, pero no es productivo en este momento. Yo no estoy deprimida, así que puedo pensar claramente en lo que necesitamos hacer. Su evaluación clínica de mi estado mental dolió porque era completamente precisa. Yo me había estado lamentando, esperando que de alguna manera esta pesadilla se resolviera sola. Emma era la única tomando medidas concretas para asegurar nuestro futuro. El consultorio de la doctora Reeves estaba decorado en tonos calmantes de azul y verde, con dibujos de niños cubriendo una pared. Esperaba que Emma estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró como si asistiera a una reunión de negocios. Emma, soy la doctora Reeves.
Tu mamá pensó que podría ser útil que platicáramos sobre algunos de los cambios que están ocurriendo en tu familia. Está bien. Entiendo que esto probablemente sea obligatorio después de lo que hice con mi padre. La doctora Reeves parpadeó, claramente sin esperar tanta franqueza de una niña de 12 años. ¿Puedes contarme sobre eso? Durante los siguientes 45 minutos, Emma explicó calmadamente toda la situación. Describió cómo descubrió la infidelidad de Mark, documentó sus crímenes financieros y desmanteló sistemáticamente las vidas de él y Rebecca. Habló sin mostrar emoción visible, presentando los hechos como si estuviera dando una exposición escolar. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntó la doctora Reeves. Satisfacción, respondió Emma de inmediato. Me robó, así que me aseguré de que hubiera consecuencias. Se sintió como justicia. ¿Alguna vez te sientes triste porque tu padre se fue? Me entristece que eligiera convertirse en alguien que roba a su propia hija. Pero no me siento triste porque enfrente las consecuencias de esa elección. Cuando la sesión terminó, la doctora Reeves pidió hablar conmigo en privado mientras Emma esperaba en la sala. Señora Patterson, su hija es extraordinaria, comenzó cuidadosamente la doctora Reeves. Sus habilidades cognitivas son excepcionales y su resiliencia emocional es extraordinaria. ¿Pero es saludable? ¿Debería un niño poder hacer lo que ella hizo sin sentirse culpable o traumatizado? Las respuestas al trauma varían mucho, especialmente en niños muy inteligentes. Emma ha experimentado traición y abandono significativos, pero los ha procesado de una manera notablemente funcional. La doctora Reeves se inclinó hacia adelante. Algunos niños se derrumban ante este nivel de disfunción familiar. Otros, particularmente los que tienen fuertes habilidades analíticas, responden tomando control de su entorno. Entonces, ¿está bien? Más que bien. Se ha adaptado. La pregunta era si me sentía cómoda con la persona en la que se estaba convirtiendo. Esa tarde, encontré a Emma en su cuarto trabajando de nuevo en su computadora. Pero al mirar por encima de su hombro, no eran programas de vigilancia ni herramientas de hackeo lo que aparecía en la pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias, Señales de Alerta y Estrategias de Protección. ¿Qué es esto, cariño? Estoy escribiendo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles, y para adultos que no saben cómo detectar fraudes financieros. Desplazó la pantalla para mostrarme secciones detalladas sobre seguridad de contraseñas, como reconocer documentos falsificados y proteger información personal. El documento era sofisticado, claramente redactado y sumamente completo. Mi hija de 13 años estaba transformando su experiencia traumática en contenido educativo que podría ayudar a otras familias. Emma, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a escribir así? He estado investigando fraudes financieros familiares durante semanas. Te sorprendería lo común que es. Guardó el documento. La señora Henderson de la escuela me pidió que lo presentara en la próxima junta del PTA. Al parecer, 3 familias más en nuestro distrito han descubierto problemas similares con dinero desaparecido y robo de identidad. Leí la pantalla, absorbiendo sus consejos claros y prácticos. No solo estaba sobreviviendo a lo que Mark nos había hecho, lo estaba transformando en algo que podría proteger a otros. ¿Cómo te sientes de presentarlo frente a adultos? Nerviosa, pero emocionada. La mayoría de las personas no entiende lo fácil que es protegerse si solo sabes qué buscar. Cerró su computadora y me miró seriamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te da vergüenza lo que le hice a papá? La pregunta me tomó por completo por sorpresa. ¿Vergüenza? Emmy, nos salvaste. Protegiste a nuestra familia cuando yo no pude. Pero últimamente me miras de manera diferente, como si te preocuparas por mí. Me senté en su cama, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No me preocupa lo que hiciste, cariño. Me preocupa lo que te costó. Lo que lograste fue increíble, pero te obligó a convertirte en alguien más dura de lo que cualquier niño debería ser. ¿Crees que estoy dañada? No. La respuesta vino de inmediato, con total certeza. Creo que eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero también creo que esa fuerza tuvo un precio, y quiero asegurarme de que estés bien con la persona en la que te estás convirtiendo.
Emma se recostó contra mí, y por un momento volvió a sentirse como mi niña, en lugar de la persona formidable en la que se había transformado. No me siento dañada, mamá. Siento que finalmente entiendo cómo funciona realmente el mundo. Y entender algo significa que puedes protegerte de ello. ¿Y proteger a los demás? Por eso estoy escribiendo la guía. Si puedo ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos, entonces tal vez algo bueno surgió de las decisiones de papá. Esa noche, mientras la arropaba, hizo una última pregunta que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Crees que papá alguna vez nos amó de verdad? Creo que amaba la idea de nosotros. Pero cuando amarnos se volvió inconveniente, se eligió a sí mismo. Eso pensé yo también. Apretó su elefante de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Apagué la luz y me quedé en el pasillo, procesando todo lo que la doctora Reeves había dicho. Tal vez Emma no estaba rota. Tal vez era exactamente lo que necesitaba hacer para prosperar en un mundo donde las personas en las que confías pueden traicionarte completamente. Tal vez no estaba criando a una niña dañada, sino a una joven extraordinaria que usaría su fuerza para proteger a otros, tal como nos protegió a nosotros. 6 meses después, estaba acomodando libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria Milberg cuando mi supervisora se acercó con expresión nerviosa. Sara, hay una reportera preguntando por tu hija, susurró Linda, mirando hacia la recepción, donde una mujer con un traje planchado esperaba con una libreta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de reportera? Dice que investiga el caso de malversación de Rebecca Sterling. Al parecer, alguien le avisó que la denunciante anónima podría estar conectada con nuestra área. Caminé hacia la recepción con pasos inseguros. La reportera me sonrió profesionalmente y extendió la mano. Señora Patterson, soy Jennifer Walls de Channel 7 News. Estoy haciendo un seguimiento del escándalo financiero de los Sterling. Entiendo que su exesposo estuvo involucrado. No puedo comentar sobre eso, dije rápidamente. La historia ha captado la atención nacional. Rebecca Sterling enfrenta cargos federales y varias otras víctimas han salido a declarar. Alguien fue increíblemente meticuloso documentando los crímenes. Nos encantaría agradecer a quien proporcionó la evidencia. Después de que se fue, manejé de regreso a nuestro pequeño departamento al otro lado de la ciudad, con las manos temblando sobre el volante. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea cuando entré. Hoy hubo una reportera en la biblioteca preguntando sobre el caso de Rebecca Sterling, dije con cuidado. Emma no levantó la vista de su hoja de matemáticas. Nunca lo relacionarán conmigo. Usé 7 servidores proxy diferentes y pagos en criptomonedas para todas las cuentas anónimas. Emma, está bien, mamá. Ella está bien. Cuanta más atención tenga el caso, más víctimas saldrán a la luz. Terminó un problema y pasó al siguiente. La manera casual con la que hablaba sobre el impacto nacional que había tenido en las investigaciones de fraude financiero aún me sorprendía. Mi hija había provocado una investigación federal que ahora protegía a decenas de familias, y hablaba de ello como si fuera un proyecto de ciencias exitoso. 3 semanas después, Emma recibió un correo que lo cambió todo. Una empresa tecnológica llamada Secure Family había identificado de alguna manera su identidad real y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. Me ofrecen una beca completa para cualquier universidad que quiera, más un trabajo garantizado después de graduarme, explicó Emma, mostrándome la carta oficial en su computadora. Comenzaría con 120,000 pesos al año. Me quedé mirando los números en la pantalla. Emma, esto es increíble. Esto podría asegurar tu futuro. Lo sé, dijo ella cerrando la computadora sin dudar. Lo voy a rechazar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quieren ser dueños de lo que yo creé. Quieren que haga software de seguridad que gane dinero del miedo de la gente en lugar de realmente protegerlos. Se levantó y se acercó a la ventana de nuestra pequeña sala. Además, ya tengo un trabajo. ¿Qué quieres decir? Emma sacó una tarjeta de presentación de su mochila. Parecía profesionalmente diseñada. Patterson, consultora en protección financiera familiar. He estado ayudando a familias a asegurar sus finanzas y recuperarse de fraudes durante el último mes.
Ahora tengo 6 clientes regulares y me pagan 75 pesos la hora por consultas. Tomé la tarjeta, estudiando el diseño impecable y la información de contacto profesional. Emma, tienes 13 años. ¿Cómo estás manejando un negocio de consultoría? La edad no importa cuando trabajas en línea. Mis clientes creen que soy una experta adulta en ciberseguridad, especializada en protección familiar. Abrió una hoja de cálculo en su computadora mostrando sus ingresos. Ya he ganado suficiente para reemplazar la mayor parte de mi fondo universitario. Los números eran impresionantes. En solo un mes, mi hija adolescente había ganado más de lo que yo hacía en 3 meses trabajando en la biblioteca. ¿Qué tipo de servicios ofreces?, pregunté. Ayudo a las familias a identificar señales de alerta financieras, proteger sus cuentas digitales y recuperar dinero robado. La semana pasada ayudé a una familia en Ohio a recuperar 30,000 pesos que su hijo había tomado de la cuenta de retiro de su abuela. ¿Es legal? Todo lo que hago es completamente legal. Enseño a las personas cómo protegerse y las ayudo a presentar los reportes adecuados ante las autoridades cuando se han cometido delitos. Emma minimizó la hoja de cálculo. También voy a dar una ponencia en una conferencia de ciberseguridad el próximo mes. Como Drive Patterson, especialista en protección familiar, participaré vía videoconferencia encriptada, así que mi edad no será un problema. Esa noche, me encontré leyendo sobre el caso de Rebecca Sterling en línea. La historia se había vuelto viral, compartida en múltiples redes sociales y cubierta por medios nacionales. Los comentarios iban desde indignación por el fraude hasta elogios para el héroe anónimo que había expuesto el esquema. Un hilo de comentarios llamó mi atención. Docenas de personas compartiendo sus propias experiencias con traiciones financieras familiares. Padres robando a hijos, cónyuges escondiendo activos, parientes aprovechándose de familiares ancianos. Las acciones de Emma habían abierto la puerta a un torrente de historias similares. Nadie sospechaba que la denunciante anónima fuera una niña de 12 años. 2 meses después de nuestra nueva vida, Emma me hizo una pregunta que me dejó helada. Mamá, ¿crees que papá alguna vez se arrepiente de lo que hizo? Estábamos lavando los platos juntas después de la cena y casi se me cae el plato que sostenía. Era la primera vez que mencionaba a Mark en semanas. No lo sé, cariño. ¿Por qué preguntas? He estado monitoreando sus cuentas en redes sociales. Publica sobre empezar de nuevo y tomar mejores decisiones, pero nunca nos menciona. Secó un vaso con precisión cuidadosa. Me preguntaba si se da cuenta de lo que perdió. ¿Qué opinas? Emma lo pensó por un largo momento. Creo que el arrepentimiento es solo sentir lástima por uno mismo cuando enfrentas consecuencias. No es lo mismo que entender por qué lo que hiciste estuvo mal. ¿Quieres que se arrepienta? No. Quiero que lo entienda, pero no creo que sea capaz de ese nivel de autoconciencia. Doblegó cuidadosamente el trapo de cocina y lo colgó en su gancho. La conversación claramente había terminado para ella, archivada como todo lo relacionado con su padre. La primavera llegó con un calor que se sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Emma seguía creciendo, y había comenzado a crear recursos educativos gratuitos para que las familias se protegieran del fraude financiero. Desarrolló listas de verificación de seguridad, guías de señales de alerta e instrucciones paso a paso para reportar distintos tipos de delitos financieros. Quiero convertir esto en una organización sin fines de lucro cuando cumpla 18 años, me dijo una tarde mientras trabajaba en su último proyecto. Algo que ofreciera servicios de protección gratuitos a familias que no pueden pagar consultores privados. Ese es un objetivo hermoso, Emma. Empezó por lo que papá nos hizo, pero se ha convertido en algo mucho más grande. Hay tantas familias siendo víctimas de personas en quienes confían. Una tarde de finales de primavera, estaba leyendo en la sala cuando escuché a Emma en una videollamada desde su cuarto. Me detuve afuera de su puerta, escuchando su voz suave. Sé que da miedo descubrir que tu mamá ha estado usando tu fondo para la universidad, decía, pero vas a estar bien. Te voy a ayudar a proteger lo que queda y a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Me di cuenta de que hablaba con otra adolescente, probablemente alguien cuya familia estaba siendo destruida de la misma manera que la nuestra. Emma se había convertido en un salvavidas para niños cuyos padres los habían traicionado.
Lo más importante que debes recordar, continuó Emma, es que esto no es tu culpa. Los adultos deberían proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de un orgullo abrumador. Papá había intentado destruirnos, pero en cambio había forjado algo irrompible. Emma había transformado su dolor en propósito, su trauma en una misión para proteger a otras familias. A la mañana siguiente, Emma apareció en el desayuno como cualquier otra estudiante de 8º grado. Pero ahora yo sabía la verdad. Debajo de esa apariencia normal de adolescente había alguien extraordinario. Alguien que había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en una fuerza para el bien. ¿Lista para la escuela?, le pregunté, dándole un beso en la frente. Siempre respondió, cargando su mochila. Ah, y mamá, te amo. Yo también te amo, cariño. Mientras la veía caminar hacia la parada del camión, me di cuenta de que la traición de Mark no había destruido a nuestra familia. Había revelado de que estábamos realmente hechas. Emma había ganado más que justicia. Había ganado su futuro y lo estaba usando para asegurar el futuro de innumerables familias más. Mark podía quedarse con su nueva vida, lo que quedara de ella. Nosotras habíamos construido algo infinitamente más valioso con los pedazos que él dejó atrás. Habíamos construido esperanza, y Emma la estaba compartiendo con el mundo. Si esta historia de justicia digital de una niña de 12 años te tuvo al borde del asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Emma le dijo a su padre con calma, tú la elegiste. Así que vive con ella, antes de colgar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias increíbles de protección familiar como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.